bienvenidos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en la sección llamada Tanaj, en los 5 libros de Moisés, en la Torá. ¿Ya? Hoy nos corresponde el libro de Génesis, Berechit, capítulo 19. ¿Ya? Recordar que nosotros en el capítulo 18 vimos la promesa del nacimiento de Isaac. ¿Ya? Y hoy vamos a ver la visita que se le hizo a Lot para rescatarlo de Sodoma y de Gomorra. ¿Ya? Pero para dar comienzo vamos a ver que el Todopoderoso en estos últimos capítulos, ya desde la gran liberación que fue de Abraham a Lot, ya fue, digamos que el capítulo 19 está aquí al fin del sexto milenio, ya comenzando el séptimo milenio, estamos en el capítulo 19, ya Dios nos quiere mostrar por medio de lo que sucedió en ese tiempo cuando destruyó a Sodoma y a Gomorra y rescató a Lot, ya que Lot sería una representación de Israel, ya, pero no de Israel como territorio, sino Israel tenemos que comprender ya con los capítulos que llevamos que Israel es y son las personas que guardan, que obedecen la instrucción del Todopoderoso, que viven de acuerdo al pergamino, de acuerdo al rollo que dejó como normas para vivir en el reino de la luz, y que hay que ponerlos en obra aquí en este plano donde nos dejó como prueba, ya donde se entrelaza la luz con las tinieblas, o sea, la mezcla de la instrucción, que es las tinieblas, la oscuridad, con la luz verdadera, que es solamente seguir la instrucción del Todopoderoso sin nada más que agregarle. Agua pura, agua de vida, que nos lleva hacia la salvación. ¿Ya? Entonces, estamos a punto de acabar el sexto milenio, y aquí digamos que fue la liberación de Lot, la gran liberación, ya que fue de Abraham contra los 5 reyes, la gran liberación de Lot, ¿ya? Entonces, cuando se rodea Jerusalén al territorio de Israel, vaya a ser rodeado por Gog, ya, por estas naciones que son del norte y los reyes de oriente. El Todopoderoso vimos que iba a ser una gran liberación, va a ser de una manera sorprendente cuando ya Israel ya no tenga ni una gota de ese aceite, de esa esperanza, de esa fe de que va a poder sobrevivir a esta multitud de ejércitos. Entonces el gran poderoso, el gran yo soy, va a extender su brazo por medio de Yeshua y va a salvar a su pueblo, demostrándole a las naciones que el pueblo de Israel le pertenece al Todopoderoso, ¿ya? Entonces, desde esta gran liberación va a haber un periodo que va a ser el de la última cosecha, ¿ya? Son 6 años, terminando el sexto año, ya no hay más perlas de salvación, ya no hay más oportunidades para obtener la salvación del Todopoderoso. Entonces, es ahí cuando estamos llegando al capítulo 19, ¿ya? Entonces, el capítulo 19 que estamos viviendo, que nos está mostrando acá el Todopoderoso, es una representación del tiempo del fin, o sea, de las copas, cuando comience el séptimo milenio, cuando esté terminando el sexto milenio, se van a derramar, aquí va a sonar la séptima trompeta, ya cuando se acabe el sexto año de oportunidad, va a sonar la séptima trompeta y los justos van a ser arrebatados de la tierra porque van a venir la destrucción a Sodoma y a Gomorra, o sea, a todo el mundo. Ya va a venir esta lluvia de fuego y azufre, porque viene el juicio, viene el gran día de la ira del Todopoderoso. Entonces el capítulo 19 nos está mostrando que aquí va a suceder eso. Y el Todopoderoso va a enviar a sus malajín, a sus ángeles,
a rescatar a Lot, o sea, al Israel que obedece sus mandamientos. Ese es el panorama que Él nos quiere mostrar con esta historia que nos está contando, porque el Todopoderoso cuenta, desde el principio cuenta lo que va a suceder. Ya vimos entonces la gran liberación. Hay un periodo de 6 años, ya, donde es el último periodo de oportunidad para aceptar a Dios como el único Salvador. Ya el único que nos puede dar salvación es Él. Si vivimos de acuerdo, si nos arrepentimos de nuestra maldad, de nuestros pecados, de ir contra las leyes del Todopoderoso y vivimos de acuerdo a su pergamino, a estas leyes del reino, vamos a obtener la salvación. Y pasa ese periodo, llega la séptima trompeta, ahora ya somos arrebatados, las personas que siguen, y vienen las copas de la ira. Copas de la ira, que es la destrucción de Sodoma y de Gomorra, ya al mundo entero, porque ahora ya lo estamos viendo en macro. Lo que fue en el capítulo 19 para algo pequeño, acá ya es en grande, ya para todo el mundo. Y entonces, la gran liberación, pasan los 6 años, tiene la visita, Abraham tiene la visita de 3 personajes, que vimos que uno era Melquisedec más 2 malachim, o sea, 2 ángeles, ¿ya? En el capítulo 18, verso 33, dice que el Todopoderoso, que el gran yo soy, se fue, ¿ya? Entonces, no dice que ascendió al cielo ni descendió, porque en otras partes, en otros textos, podemos ver que se dice que Él asciende al cielo, ¿ya? Esa manifestación del Todopoderoso que se hace en Yeshua desciende, pero acá en el verso 33 del capítulo 18 dice que se fue. ¿Y dónde podría haberse ido? A Jerusalén, donde estaba el rey Melquisedec reinando, mostrándonos el milenio que debe ocurrir en la tierra, ¿ya? Entonces va a visitar Melquisedec con 2 malachim a Abraham, le dan la promesa de Isaac, la promesa de Yitzhak, ¿ya? Entonces le dan la promesa. ¿Y cuándo ocurre esto? El capítulo 18. Esto fue en el capítulo 18. La promesa fue en el capítulo 18. ¿Cuándo ocurre esto? Un día antes. O sea, estamos en la víspera de Yom Teruah, de la fiesta de las trompetas, porque ahí es donde va a sonar la séptima trompeta. Ellos llegaron a Abraham al mediodía, porque dice que llegaron a visitarlo al mayor calor del día, o sea, cuando el sol está en su cenit, que es al mediodía. Se dice que comieron y se fueron de ahí 2 ángeles, mientras el tercero, que era Melquisedec, ya la manifestación del Todopoderoso en Yeshua, se quedó hablando con Abraham, y Abraham, como buen hebreo, como buen israelita, hizo negocios con el Todopoderoso, intercediendo por este remanente, como Yeshua, intercediendo ante nosotros, ante el Padre, por ese remanente que es justo, ¿ya? Que iba a ser salvado de las naciones, de esta ira, del juicio divino sobre las naciones, sobre la perversidad, sobre la maldad que se da en el mundo, ¿ya? Entonces, eso es lo que estamos viendo, y hoy ya ellos se fueron al atardecer y llegaron al atardecer, o sea, cuando ya se va a ver la luna, la luz lunar, la primera astilla, porque ahí ya vimos en los capítulos anteriores que el mes, cuando comienza, cuando la luna está opaca y se le ve la primera rodaja de luz. Ahí comienza el mes bíblico, y desde ahí nosotros damos comienzo al mes, ¿ya? No como lo enseñan el calendario gregoriano, ya implantado por el Papa Gregorio, ya. Entonces ahí comienza el mes y se celebra la fiesta de las trompetas, o de Yom Teruah, que es el comienzo de las fiestas de otoño, que son las fiestas que falta celebrar ya según la instrucción del Todopoderoso que nos deja el Levítico 23.
Eso es lo que vamos a ver hoy, ¿ya? Entonces llegan al atardecer a la casa de Enjon Terúa. Llegan a la casa de Lot, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día para que vean que el Todopoderoso sí es verdad, que muestra lo que va a suceder desde el principio, nos está enseñando a sus siervos, a los que le sirven, a sus esclavos, lo que va a suceder en un futuro próximo, ¿ya? Entonces, quiero invitarles estos ángeles, estos malajín que van a rescatar a Lot, ¿ya? Y nosotros vemos que es llamado por Pedro el justo Lot. O sea, nosotros, esto está reflejando cuando va a ir al rescate de todos los que hacen su voluntad, o sea, que obedecen sus mandamientos, está mostrándolo eso. Entonces, este Lot sería, ¿quién sería? Serían los que guardan los mandamientos del Todopoderoso. Así que, por favor, les pido que vamos al libro de Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 16, verso 49. Capítulo 16, verso 49. Y acá vamos a leer hasta el verso 50 y vamos a ver cómo se comportaban estos personajes de Sodoma y de Gomorra. Ya vimos en el capítulo 18 nosotros las cosas que se hacían en Sodoma, las cosas que se hacían en Adma, ¿ya? Si quiere, si no sabe más información, en el capítulo 18 y va a obtener información sobre lo que hacían las personas ahí. Entonces, vamos a el libro de Ezequiel, capítulo 16, verso 49. Dice: He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. ¿Ya? Entonces había saciedad de pan, había bastante alimento, había paz, había orgullo, había egoísmo, había sodomismo, todas esas perversiones, ¿ya? Y este mal, estos pecados, llegaron al colmo de la perversión y el Todopoderoso tuvo que aplicar su juicio. Lo mismo que está sucediendo ahora, estamos llevando el pecado hasta el colmo y Dios va a emitir su juicio. Y eso no es malo para nosotros. ¿Por qué? Porque va a terminar el tiempo de toda esta tierra de corrupción para esperar la promesa del Todopoderoso. ¿Ya? Así que a no tener miedo, a no temer, ¿ya? Porque las copas de la ira no son para las personas que seguimos al Todopoderoso. No, al contrario, el Todopoderoso va a mandar sus ángeles para que nos protejan, nos cuiden, nos van a llevar lejos de las ciudades populosas para guardarnos y cuidarnos. ¿Ya? Entonces, y por favor vamos al libro de Segunda de Pedro. Vamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 6 al 8 vamos a leer. Dice: Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Ya? Entonces aquí Kefas, o sea, lo que se translitera como Pedro, él nos dice que Lot era una persona justa ante los ojos del Todopoderoso, ¿ya? Entonces, y las personas de Sodoma y de Gomorra tenían una nefanda conducta, o sea, impíos, ¿ya? Eran impíos y vivían impíamente. Y la dejó Dios, el Todopoderoso, hizo todo esto para que quedara como testimonio, o sea, para que
lo viéramos y dijéramos, esto va a suceder nuevamente, ¿ya? Entonces a tomar conciencia, estas no son fábulas, no es el cuento de Pedro y el lobo, no. Esto es verdad, esto es realidad y tiene que llegar el momento en que va a suceder. Por eso hoy es el día de que tienes que volver a arrepentirte y volver a la luz del Todopoderoso, del Eterno, ¿ya? Y vamos a ir al libro de Mateo. Por favor, acompáñeme con su Biblia al libro de Mateo, Matíyahu, capítulo 23, verso 34. Verso 34. Le vamos a dar lectura hasta el 35. Dice, capítulo 23, verso 34. Dice, por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Ya? Entonces, toda la sangre que se ha derramado a través de la historia sobre todas las personas que buscan servir a Dios, y todos estos pinos y cardos se oponen a esto, ya, porque siempre desde el principio dijo que iba a haber esta lucha entre las dos simientes, ya, entre los espinos y cardos y las descendientes de Adán, después de Noé y de Abraham, ya, que iban a entorpecer el buscar a Dios, ¿ya? El buscar al Todopoderoso. Y por favor, vamos al libro de Romanos. Tengo una duda. Por favor, denme un segundito, necesito buscar. Esto está en... Y por favor vamos al libro de Lucas. Ahí sí, corrección. Vamos al libro de Lucas 17, 26. Lucas capítulo 17, verso 26. Lucas 17, 26. Vamos a dar lectura hasta el 32. Capítulo 17, verso 26. Dice así: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Ya? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Ya? Entonces, estamos en estos tiempos. La gente que está haciendo está preocupada de sus bienes materiales,
de comprar, de casarse, de darse matrimonio, de plantar un sinfín de cosas que no nos están llevando a hacer la voluntad del Eterno, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el llamado? El llamado es cuando llegue este momento, porque va a llegar, ya llegó cuando estuvo Noé, ya que vino la gran inundación, hubo alguien que rescató ese remanente, ya ahí también el Todopoderoso nos mostró que iba a haber una inundación, como va a haber ahora, pero esta va a ser de fuego y ceniza, ya la anterior fue de agua, y un hombre fue a rescatar un remanente, un pariente de su descendencia. ¿Ya? Lo mismo en el tiempo de Lot, lo que va a suceder, van los ángeles a rescatar al justo Lot, y lo mismo va a ser ahora, van a venir los ángeles a rescatar a este remanente, a estos justos, a estos que están aceptando la salvación, y no tenemos que volver atrás, no tenemos que mirar atrás. Aquí cuando Yeshua está haciendo referencia a la mujer de Lot, se está haciendo referencia a que están mirando las cosas materiales. Ya aquí están preocupados de mejorar sus casas, de tener las casas más grandes para que la vecina la encuentre la más bonita, no sé. Todas cosas vanas que al final van a quedar acá y el esfuerzo no va a valer nada. Mejor poner nuestro esfuerzo en lo que nos va a dar fruto, que es la palabra del Todopoderoso, esforzarnos en buscarla a Él, en estudiar, en invertir nuestros recursos, nuestro tiempo en Él, ¿ya? Entonces, y por favor, vamos al libro de Romanos. Les pido que por favor vayamos al libro de Romanos, Romanos 3:24, libro de Romanos, capítulo 3, verso 24. Verso 24 dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La misma justificación que tuvo Lot por la intervención de Abraham. Recordemos que Abraham intercedió por Lot para que el Todopoderoso rescatara a su pariente, o sea, Yeshua, intercediendo por nosotros, justificándolo gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en el único mediador, que es Yeshua, el ungido, ¿ya? Entonces, espero que esté claro esto, la alegoría que se está haciendo y lo que nos toca vivir, ¿ya? Lo que nos va a tocar vivir más adelante. Así que vamos a dar comienzo al capítulo 19 de Génesis, en el verso 1. Dice: y llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Ya esa inclinación hacia el suelo es un saludo reverencial, no es que él está adorando a estos malajim, a estos ángeles. Ya ese es un saludo y se utilizaba en esa cultura de saludar a las personas, a sus huéspedes, de esa forma, ¿ya? Y por favor, a mi esposa me puede leer Jacer 19:46. Y los malajim se levantaron de la puerta a la tienda de Abraham, y ellos habían comido y bebido. Y ellos llegaron a Sedom en el anochecer, y Lot estaba entonces sentado a las puertas de Sedom. Y cuando él los vio, él se levantó para recibirlos, y él se inclinó a tierra. Gracias. ¿Ya? Entonces vemos que ellos estuvieron en la víspera de Yom Teruah, del comienzo del séptimo mes, en la casa de Abraham, porque fueron a darle la promesa del nacimiento de Yitzhak, que se va a ejecutar después de las copas de ira, cuando la tierra se purifique. Aquí, en un año más, va a haber el nacimiento de Yitzhak. ¿Quién es Yitzhak? ¿Quién sería alegóricamente? ¿Ya? Todos los que obedecen los mandamientos del Todopoderoso, porque Yeshua es la cabeza y nosotros somos el cuerpo que formamos esta iglesia, ¿ya?
no una iglesia de piedra, no, la iglesia que es la comunidad, la congregación, todo ese grupo de fieles que sirven al Todopoderoso, ¿ya? Eso es Israel, eso es la congregación de Israel, la iglesia de Israel, para que usted sepa. Entonces, nosotros podemos ver que Lot ya había progresado, había avanzado en su carrera en esta Sodoma, ya, porque nosotros vamos a ver, vamos al libro de Génesis, capítulo 13, vamos al libro de Génesis, Génesis capítulo 13 y el verso 12, ¿ya? Vamos a ver lo que dice acá. Dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, ¿ya? Entonces, él, en un comienzo, se fue poniendo en los límites de la ciudad de Sodoma hasta llegar a Sodoma. Pero ahora ya vemos que él ya estaba participando en las puertas de la ciudad. ¿Y qué se hacía en las puertas? Las ciudades eran amuralladas, tenían puertas y esas se cerraban en la noche para impedir el paso de cualquier individuo o grupo que fuera un peligro para toda esta ciudad. Y en estas puertas se encontraban los jueces de la ciudad, se encontraba el poder legislativo de esta ciudad, digámoslo así, y Lot ya él estaba participando de esto, o sea, ya tenía un prestigio, ya había progresado en su carrera, en esta ciudad, ya era partícipe del gobierno o del liderazgo de esta ciudad, estaba participando en los negocios, ¿ya? Y por eso él estaba en estas puertas, ya estaba como un juez, digamos, de esta ciudad de Sodoma y de Gomorra. Entonces ya él era un influyente de la ciudad, una persona importante. A lo mejor él decidió participar de este gobierno, de estos tribunales, para intentar cambiar algo de estas ciudades corruptas, ¿ya? Pero nosotros vamos a entender, vamos a ir viendo que no podemos cambiar este sistema. Por eso el Todopoderoso, ¿a qué nos llama? A salir de Babilonia, no a cambiar el sistema, ¿ya? Nosotros, si seguimos la instrucción, no podemos tener la esperanza en un político de turno que es un títere, ya es un títere de la persona que gobierna el mundo, de la simiente de la serpiente, ya son solamente títeres que hacen lo que su jefe le diga, ya ellos solo se dedican a ser corruptos, a robarle al pueblo y todo lo que aparece ahí en Samuel, ya que los reyes lo que iban a hacer con el pueblo. Entonces, eso es lo que estaba pasando ahí. Ya a lo mejor él quiso cambiar esto, pero vamos a ver que no se puede. Y por eso terminó de la forma que terminó, ¿ya? Entonces, otro punto importante acá, cuando dice del atardecer, dice que los ángeles llegaron al atardecer. Nosotros sabemos que el atardecer se produce, la palabra que se utiliza para atardecer es la palabra Ereb, que significa crepúsculo. Ya ahí nosotros hemos visto que si se hace mención y dice algo de la tarde es porque quiere mostrarnos algo. Está tratando, el relator de este libro, de este Sefer, está tratando de que nosotros notemos algo, ¿ya? Entonces dice al atardecer, en el crepúsculo, cuando hay una transición de la luz a la oscuridad, ¿ya? Y nosotros sabemos, se está haciendo una transición de la luz a la oscuridad, va a haber un periodo de oscuridad, de tinieblas, y después de esa oscuridad, de esa tiniebla, ¿qué tiene que venir? Tiene que venir la luz nuevamente, ¿ya? Hasta que el día alcance su mayor cenit, y es donde viene la salvación, ¿ya? Eso es lo que se quiere mostrar. Entonces hay un cambio de luz a oscuridad, esa oscuridad que son las tinieblas, y después viene la luz, que es la hora de la salvación de todos los justos que obedecen al Todopoderoso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiere mostrarnos con esto de la noche.
Y esto va a suceder en la fiesta de las trompetas. Entonces se oscurece, se ve la rodaja de luz, la primera rodaja de luz pintada en la luna, iluminada, la luna iluminada, y se da comienzo a la fiesta de las trompetas, la séptima trompeta es tocada, y digamos que se completa el tiempo de oportunidad para la humanidad, para el que quiso y aceptó al Todopoderoso. ¿Ya? Aquí ya la luz y las tinieblas ya están empezando a separarse. Entonces, nosotros tenemos que, ya les dije que las 3 personas que habían ido a visitarlos era el rey Melquisedec, que después se fue a Salem, ya a continuar la representación de su reino, lo que se estaba viendo, y los 2 ángeles que fueron a Sodoma y a rescatar a Lot, ¿ya? Así que, y hasta aquí entonces llega la misericordia del Todopoderoso. Ya no hay más oportunidad, ya no hay más oportunidad. Hoy es el día de volver al Todopoderoso, porque nosotros no sabemos qué nos puede pasar a la salida de nuestro hogar, cuando vamos a algún lugar, no sabemos, ¿ya? En la noche, no sé, en cualquier momento Dios nos puede quitar nuestro aliento de vida y no sabemos cuándo va a ser. Así que hoy arrepentirse y a volver. El mundo no nos va a dar nada, ya solo nos va a dar el castigo, solo vamos a ser castigados con toda esta perversidad, con la iniquidad de estos pueblos. ¿Ya? Entonces, le invito a leer, por favor, el libro de Apocalipsis 11:15. Libro de Apocalipsis, capítulo 11, verso 15. Dice, le vamos a dar lectura hasta el verso 19. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños, y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces aquí está contando de que se acabó el tiempo para dar el galardón a todos los que hemos seguido la instrucción del Todopoderoso, a todos los que estamos buscándole, intentamos salir de este sistema, cruzar el río, vivir de una forma diferente a lo que vive el mundo, ¿ya? Aunque seamos reprobados por el mundo, aunque seamos discriminados, aunque nos levanten calumnias, nos digan cosas feas, que somos fanáticos religiosos, conspiranoicos, ¿ya? Que todo es una invención. No, nosotros tenemos que seguir firme, continuar nuestro camino, porque nuestra corona se aproxima, ¿ya? Y no tenemos que perder esta salvación que el Todopoderoso nos está tratando de dar. Entonces, va a dar el galardón a los siervos, a los profetas, a los santos y a los que temen su nombre. ¿Quiénes temen su nombre? Los que obedecen los mandamientos del Todopoderoso. ¿Ya? Yo no puedo decir, yo le temo a mi Padre y yo no hago lo que él me pide. ¿Ya? Si yo temo a mi Padre, yo lo voy a hacer, pero no por temor, por agradecimiento, por todo lo que Él nos da. ¿Ya? Entonces a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Ya? Entonces eso es lo que nos está mostrando el Todopoderoso en este capítulo. ¿Ya? Espero que le haya quedado claro.
lo que le he explicado. Continuamos, verso 2. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Entonces, ellos querían ser testigos, querían permanecer en la calle y examinar la ciudad, ¿ya? Para tener esos dos testigos que aparecen en el Apocalipsis, se pueden igual utilizar como estos dos testigos que están viendo, examinando la ciudad, llegando al fondo del asunto, para que quede como testimonio y Dios pueda emitir su juicio, ¿ya? Y que nadie pueda reclamar que no se mostró, que no se dijo, que no se vio, ¿ya? Ese es el testimonio que el Todopoderoso quiere, ¿ya? Y tenemos que recordar que los habitantes de Sedom eran bastante malvados, ¿ya? Habían robos, le quitaban las pertenencias a los que pasaban por ahí, a las personas que no vivían en esa ciudad, pasaban por ese lugar, y su ley era no sustentar a la persona que pasara por esa ciudad, que le tocaba la noche, a lo mejor tenían que dormir justo ahí, porque las ciudades tenían puertas, ya eran amuralladas y tenían puertas, entonces las personas entraban antes que oscureciera y se quedaban en la ciudad como para sentirse más protegidos, ¿ya? Pero entraban a la boca del lobo, entonces no podían darle alimento, le robaban sus pertenencias y los dejaban en la calle hasta que murieran de inanición, ¿ya? Y por favor vamos al libro de Génesis 18:21. Vamos al libro de Génesis, capítulo 18, verso 21. Dice: descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Ya? Entonces estos son los dos testigos que andan en Sodoma y en Gomorra, que andan examinando, que andan poniendo como testimonio que Dios no es que Él haya tomado, ya los destruyo, no. ¿Ya? Él vino a examinar el asunto, y por todo esto que les he contado, lo que vimos en los capítulos anteriores, que llegaban personas, tenían camas en las plazas donde acostaban a la persona, esa persona se acostaba y si era más pequeña que la cama, la estiraban en tres por cada extremidad y la hacían llegar de dolor, la hacían llegar al cielo con sus fechorías, ¿ya? Y había sodomismo, igual. No solamente le quitaban sus pertenencias, sino abusaban de estos hombres, el que pasaba a quedarse en la ciudad, ¿ya? Eso era lo que ellos hacían. Cuando dice en el verso 2, ahora mis señores, ruego que vengáis, ¿ya? Esta palabra que vengáis, yo la estuve buscando en el diccionario Strong, y es la palabra 5620, es la palabra H5620, ya que significa, es la palabra zar. Es la palabra zar, y esta palabra significa malhumorado, decaído o triste, ¿ya? Ese significado tiene esa palabra, y la raíz primaria es la 56. La raíz primaria de esta palabra es la H5637, que es la palabra zarar, ¿ya? La palabra zarar, y esta palabrita significa apartarse, ¿ya? Entonces, y revisando otras traducciones, la Torat Emet, hace mención de que literalmente lo que quiere decir este verso es que les dice, cuando les dice que vengáis, les dice, si no,
apartaos, apartaos, o sea, vayan a mi casa por un camino secundario, ya, apártense. Ahí está la palabra zarar, apártense del camino primario, porque si los descubren, los sodomitas les harán daño, ya. Eso es lo que le quiso, bueno, además de invitarlo, le quiso decir de que no se mostraran tan abiertamente a esta gente de Sedom, porque Lot ya los conocía. A Lot vamos a ir viendo que él conocía con las personas que estaba tratando, y por eso él a lo mejor estaba participando en los tribunales de justicia que estaban en las puertas de la ciudad, porque él veía toda la corrupción que se hacía, y él a lo mejor quiso interceder y intentar cambiar esta maldad que había en esta ciudad, ¿ya? Continuamos. Verso 3 dice: mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Ya aquí hace mención de que comieron, ya, y eran ángeles. Entonces, ¿qué podemos entender? Que cuando un ángel se manifiesta en forma humana, porque acá estamos viendo que eran hombres, ángeles manifestados en forma humana, ya, comían. Y eran panes sin levadura, que significa que eran panes que no se dejó liudar mucho tiempo y se hicieron rápido. Eso es panes sin levadura. Y los panes sin levadura siempre tenemos que tener como en nuestra mente, que hace referencia a la salida que posteriormente se va a hacer de Egipto, ¿ya? Acá no es que estuviéramos en la fiesta de Pesach, ¿ya? Aquí estamos en la fiesta de las trompetas, pero se hace mención, como se está haciendo una alegoría de la salida de Lot, de Sodoma y de Gomorra. Los panes sin levadura muestran la salida de Israel de Egipto, ¿ya? Y cuando a Egipto le cayeron las plagas sobre su reino, ¿ya? Entonces, eso tenemos que asociarlo con la salida de Israel de Egipto, ¿ya? Verso 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Entonces, desde un extremo al otro, todos los que supuestamente, entre comillas, hombres, le vamos a decir así, rodearon la casa de Lot. ¿Por qué entre comillas hombre? Porque vamos a ver que no iban a hacer cosas de hombres, ¿ya? Entonces, verso 5. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos, ¿ya? Entonces, la palabra que dice conozcamos, o que tiene que ver con conocer, es la palabra H3045, ¿ya? Que es la palabra Yadá. Y esta palabra tiene que ver con tener intimidad sexual, ¿ya? O sea, tener relaciones sexuales. Cuando le dicen para conocerlos, no es para entablar una charla, una conversación, una bienvenida a estos malajim. No, era para abusar de ellos sexualmente, ¿ya? Entonces, estos malajim, obvio que tienen que haber llamado la atención, porque lo más probable es que eran de una belleza extrema, ya eran diferentes, por eso se dieron cuenta de que Lot tenía a esos hombres, ya, en su casa, ya. Entonces, por favor, vamos al libro de Romanos 1.27. Vamos al libro de Romanos 1.27, capítulo 1, verso 27, hasta el verso 28 vamos a dar lectura. Y dice: y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia
unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, no viven de acuerdo a la instrucción del Todopoderoso, viven de acuerdo a lo que ellos creen que es libertad, de acuerdo a lo que ellos creen que es bueno, que es una mente abierta, ¿ya? Porque eso es lo que se pregona ya que uno es un retrógrado por reprobar estas conductas homosexuales o lesbianas, ¿ya? Pero nosotros vivimos de acuerdo a la instrucción de Dios y eso está totalmente prohibido por el Todopoderoso. No podemos hacerlos partícipes de estas cosas, no podemos aceptar estas cosas, ¿ya? Entonces Dios los entregó a una mente reprobada, o sea, que permanezcan en su necedad, ¿ya? Hombres con hombres y mujeres con mujeres y hasta con animales, ya perdiendo el ser humano su dignidad. ¿Por qué? Porque los animales son inferiores a lo que es el hombre, ¿ya? Entonces, lo que está pasando es que ya se encuentra legal, ya se está haciendo legal, y en algunos países se están haciendo las ceremonias matrimoniales en personas que sean del mismo sexo, ¿ya? Y muchas veces se sanciona a las personas que no quieren participar de estas creencias, de estas ideologías que se forman ya para supuestamente crear una sociedad liberal, de mente abierta, ¿ya? Y hay un ejemplo que ocurrió en los Estados Unidos, el nombre de la persona es Jack, él sigue el cristianismo y tiene una pastelería, y fueron dos personas del mismo sexo a solicitarle una torta para la celebración de su matrimonio, ya en un estado donde se permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y por lo menos, le hicieron una demanda civil por lo que él había hecho, de rechazar esta petición de estas personas. Entonces, leyendo la noticia, esto fue en el 2012 y en el 2018 se dio la sentencia y le llevaron el favor a Jack, al dueño de la pastelería, ya por la libertad religiosa, porque él lo hizo por temas de su fe, de no participar de estas cosas, ya de estas abominaciones que las personas creen que aceptarla es tener una mente abierta, ¿ya? Entonces ese es un ejemplo y ya solo falta que se obligue, y es lo que va a llegar a pasar y es lo que se está formando, que se obligue a aceptar estas abominaciones, ¿ya? Entonces, nosotros como seguidores de nuestro Padre, del Creador, tenemos que abominar la sodomía, ¿ya? O las relaciones entre personas del mismo sexo, en este caso de hombres. Verso 6, estamos en el libro de Bereshit, en el capítulo 19, verso 6. Dice: entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Entonces Lot salió de su puerta, se ganó en el umbral y cerró la puerta tras él. Dice, verso 7, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿Ya? Entonces les dice, por favor, los trata hasta de hermanos y les dicen que no hagan tal perversidad. Verso 8. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os parezca. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues
que vinieron a la sombra de mi tejado. Entonces, la palabra, cuando dice que las dos hijas de Lot no habían conocido a nadie, quiere decir que no habían tenido relaciones. Ya la palabra es la misma que la 3045, es la palabra yadá en hebreo, ¿ya? Eso es lo que quiere decir. Acá hay muchos teólogos, muchas personas que van a estos cementerios teológicos, te pueden decir que acá la conducta de Lot deja bastante que desear y todo, pero lo más probable que lo que esté pasando acá es que Lot confía en el Todopoderoso. Lot tiene su esperanza puesta en él. ¿Y qué es lo que intentaba hacer? Lot intentaba distraer a esta multitud de hombres que estaba rodeando su casa, intentaba distraerla para que Dios, el Todopoderoso, trajera la salvación a su casa. ¿Ya? Él no iba a ser de entregar a sus hijas así como así. ¿Ya? Menciona que las hijas eran vírgenes, entonces podemos notar que Lot y su casa es una familia consagrada, ya es una familia que vivía bajo preceptos diferentes a lo que estaba viviendo esa sociedad, esa ciudad de Sodoma y de Gomorra. Entonces, si él se preocupó de mantenerlas vírgenes, de cuidarlas, de protegerle, algo que es tan especial como la virginidad, ya algo que el Todopoderoso pide que se cuide, ya no es, la virginidad no es algo que uno tiene que llegar y perderlo, ya es algo importante, tal cual para el hombre como para la mujer. Así que lo más probable es que él estaba tratando de evadir, de tranquilizar, de esperar que el Todopoderoso lo salvara de alguna forma, ¿ya? Porque él era justo, él obedecía al Todopoderoso. Entonces, con eso protegía, guardaba el mandamiento de guardar a sus huéspedes, de protegerlos porque estaban bajo su techo y de cuidar a su familia que estaba dentro de su hogar, ¿ya? Entonces, Lot estaba haciendo lo contrario de lo que se vivía en esa ciudad, porque lo más probable es que ahí a lo mejor no se encontraban vírgenes, ¿ya? Y no vivían de acuerdo a la instrucción del Todopoderoso. Lo que menos había era instrucción de Dios. Lo mismo que pasa hoy. Eso ya no hay, instrucción del Todopoderoso ya no hay. A nadie le gusta hablar de Dios de acuerdo a sus mandamientos. Le gusta hablar de Dios de acuerdo a lo que ellos quieren que Dios se acomode a la vida de ellos. No que uno se tiene que acomodar a las reglas de Dios. No, Dios se tiene que acomodar a como tú quieras vivir. Esa es la ideología, esa es la filosofía que se utiliza ahora, ¿ya? Entonces, continuamos. Verso 9 dice, y ellos le respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces, ¿qué le dicen? Sale de aquí, tú no te puedes venir a poner como juez porque eres un extraño. Ya ahí ya le lanzaron la maquinaria encima, que un extraño que no podía ser, ya. A lo mejor en algún momento lo aceptaban como juez, pero lo tenían en la mira por no ser de ahí, ya, o por predicar, por enseñar una cosa distinta a lo que ellos, de la forma que vivían, ¿ya? Entonces, ¿cómo terminó Lot? ¿Ya? Lot terminó siendo maltratado por esta gente. A lo mejor él intentó cambiar esta ciudad, cambiar a las personas, cambiarlas, llevarla por el camino de la luz, por el camino de los mandamientos del Todopoderoso. Pero aquí hay un ejemplo de que no se puede, ¿ya? La única forma de que cambie esto es con el juicio divino, ¿ya? Nosotros es muy difícil que cambiemos el sistema, es imposible en realidad, imposible.
no vale gastar nuestras fuerzas en intentar cambiar algo que ya está podrido desde dentro. Verso 10 dice: entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Ya, entonces ya aquí está empezando la intervención divina, ya, porque intervención divina para salvar a Lot y su familia. ¿Por qué? Porque ellos estiraron la mano para salvarlo. O sea, Dios extendió su mano para poder salvar a este Lot que estaba siendo maltratado por estos sodomitas. Verso 11 dice: y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Entonces ya vemos que Lot tenía su confianza en el Todopoderoso, que en algún momento iba a llegar esa salvación, lo iba a proteger, y tenemos que comprender, tenemos que entender que todo es un plan, porque el Todopoderoso quiere mostrarnos lo que tiene que suceder al final de los tiempos para que nosotros estemos atentos a todas estas señales. Ya tenemos, yo le conté cuál es la gran señal que tenemos que estar atentos para que empiece la cuenta regresiva de los 7 años finales de cosecha. ¿Ya? Entonces, todo es un plan divino. ¿Ya? Y para que realmente nos demos cuenta de que todo el sistema está corrompido. Con esto que el Todopoderoso nos está mostrando, que fueron 2 ángeles, fueron a la ciudad, que intentaron abusar de ellos, que lo golpearon a Lot, ya con todas estas cosas y todas las historias que hemos visto a través de los capítulos, tenemos que darnos cuenta ya que la corrupción, la perversión, está todo como testimonio del juicio que va a caer sobre la tierra. ¿Ya? Verso 12. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. ¿Ya? Por favor, mi esposa, si me puede leer el libro de Jacer 19, verso 48. Y los malachim dijeron a Lot: levántate, vete de este lugar, tú y todo lo que pertenece a ti, a no ser que seas consumido en la iniquidad de esta ciudad, porque Yahweh destruirá este lugar. Gracias. ¿Ya? Entonces le dijeron si tenía más hijos, más hijas, y que saliera rápido. Cuando le preguntan por los hijos, ya recordemos que Lot no tenía hijos. Entonces acá lo más probable es que esté haciendo mención de nietos, ¿ya? Porque a los nietos igual se les llama hijos. Entonces, con esto podemos entender que Lot tenía nietos, ¿ya? Y tenía, además de las hijas que estaban con él en ese momento y sus yernos, habían 2 hijas más, y lo más probable es que tenían nietos. Ya por eso acá los ángeles le preguntan, porque el Todopoderoso es obvio que sabe qué está sucediendo, con quién vive y cuántos hijos tiene. Si el Todopoderoso nos conoce desde antes de crearnos, de cuando estábamos en el reino de la luz, participando en ese siglo, en ese reinado, ¿ya? Es obvio que nos conoce y las personas y nuestro corazón y nuestro pensamiento, recordar que Él conoce hasta lo que pensamos, ¿ya? Él escucha nuestros pensamientos. Continuamos, estamos en el libro de Génesis, capítulo 19, verso 13. Dice: porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de el gran yo soy. Por tanto, el existente
nos ha enviado para destruirla, ¿ya? Entonces, la perversidad ha llegado a ser mayúscula, ¿ya? El clamor contra ellos ya está en lo más alto, ¿ya? Verso 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque el gran yo soy va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Entonces, a los yernos les pareció más que Lot, que le estaba hablando en serio, como un comediante, ya que le estaba contando un cuento y era chistoso, ya. Lo mismo te va a pasar a ti, me va a pasar a mí, de que nosotros le vamos a contar a nuestros familiares sobre todo esto de la destrucción, del juicio, de que hay que obedecer, y ellos los van a tomar como un cómico, como un comediante que está contando historias, fábulas, creencias que no va a pasar nunca. Hasta que llegue el día que se cierre el arca, ya, que se cierre el día de las oportunidades, de las perlas, y ahí van a darse cuenta que todo era verdad. Entonces, el libro de Jacer nos va a mostrar que sí tenía dos hijas ya que estaban casadas. Entonces, si mi esposa me puede leer, libro de Jacer, capítulo 19, verso 52. Y él derribó esas ciudades, toda la planicie y todos los habitantes de las ciudades, y todo aquello que crecía sobre la tierra. Y Ado, la esposa de Lot, miró hacia atrás para ver la destrucción de las ciudades, porque su compasión fue movida por causa de sus otras hijas que permanecieron en Sedom, porque ellas no fueron con ella. Gracias. Ya, entonces ahí podemos nombrar que la esposa de Lot miró a Sodoma porque se conmovió su compasión por las hijas. Ya, entonces hay más de una. Entonces podemos decir que son dos, ya, porque no dice la cantidad, pero dice hijas en plural. Y entonces por eso podemos entender que Abraham intercede por 10 personas, ya, por 10 personas cuando está con el Todopoderoso hablando e intercediendo, porque está Lot y su esposa, está los dos yernos con las dos hijas que tiene ahí, ya, entonces sería 6. Las dos hijas que tiene fuera y su esposo ya tendría 10, ya, y si tiene hijos ya serían 12, ya, por eso se entiende que por la cantidad de personas que Lot tenía, es la intersección que está haciendo, la intervención que está haciendo Abraham por ese remanente, ¿ya? Y por favor, si me puedes leer el libro de Jacer 19, capítulo 19, verso 24, por favor. En aquellos tiempos la esposa de Lot le dio a luz una hija, y él llamó su nombre Paltit, diciendo: porque el Todopoderoso lo había liberado, y a toda su casa de los reyes de Elam. Y Paltit, la hija de Lot, creció, y uno de los hombres de Sedom la tomó por esposa. Ya, entonces ahí hay una mención de otra hija de Lot. Y esto fue en el tiempo de la gran liberación de Lot, cuando lo rescata Abraham de los reyes de Oriente, ¿ya? Y recordar que ahí Abraham tenía como 78 a 79 años. Y han pasado ya hasta esa fecha, si tenía 78, y estamos casi 20 años, porque estábamos en los 99 años de Abraham, ¿ya? Entonces, Paltit, que es el nombre de esta niña fue quemada en Sodoma
por sustentar la vida de un varón. Nosotros vimos en el capítulo anterior la historia, mi esposa leyó esa historia, esa narración, ¿ya? Entonces fue quemada por sustentar la vida de un hombre que se encontraba en la plaza. Ella le llevaba pan en la vasija donde iba a buscar agua para su casa, ¿ya? Y con eso lo estuvo sustentando, y los hombres de Sedón se ganaron a observar por qué el hombre no moría, y la descubrieron y la llevaron a los jueces, y lo más probable es que Lot todavía no participaba del gobierno de las puertas, y se tomó la decisión de que fuera quemada. Y nadie dijo nada, nadie se opuso. Por hacer una buena obra fue sancionada, ¿ya? Continuamos. Verso 15 de Génesis 19. Génesis 19, verso 15. Y dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, y mira que no perezcas en el castigo de la ciudad. Entonces, si no se daba prisa, iba a ser destruido con la iniquidad de la ciudad, ¿ya? Se estaba demorando Lot en salir. Verso 16. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia del gran yo soy para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Entonces Lot y su familia ya halló gracia ante los ojos del Todopoderoso, tal cual si nosotros somos salpicados con la sangre de Yeshua, vamos a ser hallados justos, vamos a ser hallados, vamos a obtener la gracia del Todopoderoso, ya esa misericordia que anhelamos. Entonces se demoraba mucho Lot en salir, y los malachim lo tomaron y lo sacaron de la ciudad a todos, para darse prisa, porque la destrucción ya estaba llegando. Verso 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Entonces, cuando dice no mires tras ti, ya no dice, no solamente voltear a mirar tus posesiones, sino igual tus pensamientos de las cosas que estás dejando. Ya vas a tener, cuando nos toque huir, cuando nos toque ya el tiempo de las copas de la ira, cuando envíes un malachim, nosotros tenemos que estar preparados a dejar todo y saber, tener siempre en nuestra mente como reseña la mujer de Lot, ¿ya? Que sea como algo que siempre esté en nuestra mente, la mujer de Lot que miró hacia atrás, ¿ya? Y dejar lo que se queda atrás, dejarlo, no lo que no sirve, solamente tirarlo por el balcón y olvidarse de esas cosas. Verso 18. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, ya estaba intercediendo. Verso 19. He aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera, ¿ya? Entonces, lo más probable es que la montaña que se está refiriendo es al monte de Hebrón, donde estaba viviendo Abraham, ¿ya? Entonces, por eso Lot dijo que le quedaba muy lejos, porque quedaba lejos Hebrón de donde estaba Sodoma y de Gomorra, ¿ya? Para escapar rápidamente, ¿ya? Entonces, recordar, Abraham vivía en Hebrón y Lot estaba viviendo en las planicies
del Mar Muerto. Verso 20. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. ¿Ya? Entonces, lo que quiere decir, no es esta ciudad insignificante y esta ciudad a la que se está refiriendo acá Lot, a esa ciudad insignificante, es una ciudad fundada por Bela, ¿ya? Bela, ¿quién es Bela? Bela es un hijo de Ashur, que es un descendiente de Shem, ¿ya? Que es hijo de Noé, ¿ya? De ahí viene Sem. Y esta Bela fue fundada después de las 4 ciudades de la planicie, que es Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim. Y Bela después fundó en contra de estas ciudades el nombre de la ciudad era Bela, que después era Zoar. Por favor, si mi esposa me puede leer Jacer capítulo 10, verso 35 y 36, por favor. Y en el segundo año después de la torre, un hombre de la casa de Ashur, cuyo nombre era Bela, fue a la tierra de Ninde para quedarse con su casa donde quiera que encontrara un lugar. Y ellos vinieron opuestos a las ciudades de la planicie contra Sedom, y ellos vivieron allí. Y el hombre se levantó y edificó una ciudad pequeña y llamó su nombre Bela, como su nombre. Esto es la tierra de Zoar hasta este día. Gracias. ¿Ya? Entonces, ahí el libro de Jacer nos está contando cómo fue fundada y quién la fundó esta ciudad, ¿ya? Entonces, aún las maldades a lo mejor de Zoar, de Bela, todavía no llegaban al colmo. Por eso el Todopoderoso la perdonó, porque fue fundada después de las otras ciudades de la planicie, las que fueron castigadas con el juicio, con la ira de Dios, ¿ya? Verso 21. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad que has hablado. Entonces, el Malaj está de acuerdo con la sugerencia que le hace Lot para que se vaya a Bela. Verso 22. Date prisa, escapa ya, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, ¿ya? Y la palabra Zoar es la palabra AT6686, que significa Zoar. Zoar. Parece que es con T. La palabra que es Zoar. Zoar, que significa pequeño, ¿ya? Entonces, la palabra Zoar significa pequeño. Continuamos, verso 23. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces ya estaba amaneciendo, estaba llegando la luz, estaba llegando la salvación para ese remanente que obedece al Todopoderoso. Verso 24. Entonces el gran yo soy hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del gran yo soy desde los cielos. Ya, entonces aquí llegó el juicio, ya fue sacado el remanente justo, el remanente obediente, el remanente santo, y llega la hora del juicio. Así que por favor vamos al libro de Apocalipsis capítulo 16 y vamos a ver el cumplimiento del juicio ya acá en Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16. Dice así, voy a dar lectura.
este capítulo lleva por título Las copas de la ira. ¿Ya? Esto es importante porque es el título que le vamos a dar a este capítulo, la destrucción de Sodoma y de Gomorra, las copas de la ira. ¿Ya? Entonces dice, verso 1, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuvieran preparados el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la gran batalla de aquel gran día del Todopoderoso. Esa es la batalla de Armagedón, que se va a dar cuando la sexta copa de la ira caiga. Ya se va a secar el río Éufrates, el remanente que está quedando de esas ciudades, de este pueblo, se va a reunir esos ejércitos para ir a pelear nuevamente con el Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces, bienaventurado el que guarda sus ropas, o sea, sus acciones. Las vestiduras son las acciones que tienen que hacer, las acciones de acuerdo a la instrucción del Todopoderoso. Esas son acciones blancas que van a mantener tu ropa limpia. ¿Ya? Verso 16, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres que han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y la ciudad de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante del Todopoderoso, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por las plagas del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Entonces, acá estamos viendo lo que va a suceder cuando se empiecen a derramar las copas de la ira. Ya cuando llegue el tiempo de la séptima trompeta, va a empezar el periodo de
el derramamiento de las copas de la ira, las plagas, las aguas convertidas en sangre, un gran terremoto. No, va a haber, pero nosotros los que obedecemos, ya en ese periodo ya no vamos a estar acá. Estamos en el mar mezclado con fuego, que es de vidrio mezclado con fuego. ¿Ya? Entonces ahí vamos a estar esperando la purificación de la tierra, ¿ya? Que se queme toda esta corrupción. Y después volveremos cuando ya esté purificado. Estamos en el verso 24. En el Targum de Jonatán, dice que la palabra del gran yo soy, o sea, la manifestación, que es Yeshua, hizo llover sobre Sedón y Amora, de parte del gran yo soy, fuego del cielo y azufre. ¿Ya? Eso dice el Targum de Jonatán. Verso 25, estamos en Génesis, capítulo 19, verso 25, dice: y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces, Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín. ¿Para qué? Para dejar gran cantidad de pruebas de que esto es verdadero. Ahí están los testimonios en esa parte del mar salado donde hay sal, donde está lleno como de azufre, donde lo dejó como muchas pruebas para que creamos lo que estamos leyendo, para que creamos lo que va a suceder más adelante. Verso 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. ¿Ya? Entonces, en el libro Antigüedades de los Judíos, en el libro 1, en el capítulo 11, el historiador Flavio Josefo, que él estuvo en los tiempos de Yeshua, o sea, en el primer siglo, entre el año 1 al año 100, ahí está dictada la fecha de su muerte, en el año 100. Entonces, en el año 70, escribió los libros Antigüedades de los Judíos, y en el año 90 la guerra de los judíos, ¿ya? Y en el libro Antigüedades de los Judíos, en el primer libro, aparece el testimonio de él, que él la vio y que existía esta estatua de la mujer de Lot, ¿ya? Entonces, y Lot no se dio cuenta de que ella estaba mirando, porque estaba a la espalda de Lot, que estaba mirando lo que estaba dejando. Ya recordando que Yeshua, él, cuando hace mención sobre la mujer de Lot, está hablando de bienes materiales. Entonces, ella, lo más probable, que estaba mirando todo lo que estaba dejando atrás. Ya estaba dejando las casas, su auto, sus piscinas, sus parcelas, toda esa riqueza que se fue acumulando a través de los tiempos, ¿ya? Y que va a ser demasiado difícil dejarla atrás cuando llegue la hora de escapar, ¿ya? Ese es el gran problema, ¿ya? Porque vamos a tener el corazón, los bienes los vamos a tener en nuestro corazón y nos vamos a tener al Todopoderoso en nuestro corazón, y va a ser difícil escapar con tanto equipaje que tenemos que llevar a nuestra espalda, ¿ya? Entonces, y además, ahí vimos en el libro de Jacer que a la mujer de Lot se le conmovió por las hijas que estaba dejando atrás. A nosotros, a lo mejor, lo más probable es que también nos toque dejar seres queridos atrás, ¿ya? Entonces tenemos que estar conscientes de que vamos a tener que dejar cosas materiales y también personas que amamos atrás, porque no apreciaron estas perlas de la salvación que el Todopoderoso nos está dando. Va a ser un momento terrible, pero el que no deja a padre, a madre, a hijos, a hijas por seguirlo a Yeshua, no es digno de ser su discípulo. Entonces, a tener todo esto sumamente claro y siempre en nuestra mente como testimonio de lo que puede ser.
Verso 27. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante del gran yo soy. Así que, por favor, esposa, si me puedes leer el libro de Jacer 19:56. Y Abraham se levantó temprano para ver lo que había sido hecho a las ciudades de Sedom. Y él miró y contempló el humo de las ciudades subiendo como el humo de un horno. Ya, 19:56, perfecto. Y si me puedes leer el libro de Melquisedec, capítulo 11, del 3 al 6. En aquella misma tarde, en obediencia a las órdenes de Yahweh, comencé a registrar la historia vivida por mí y por mis pastores, desde el momento en que partí rumbo al valle, llevando sobre la espalda un vaso con su llamarada. Al día siguiente, el sol ya iba alto, cuando al mencionar la ciudad de Sodoma en el manuscrito, recordé que aquel era el día de su destrucción. Con el corazón acelerado corrí hacia allá y me quedé espantado con el escenario que se extendió delante de mis ojos. En lugar de aquel valle fértil, semejante a un paraíso, había un desierto humeante, sin vida alguna. En lugar de las ciudades de Sodoma y Gomorra, había un cráter profundo hacia donde las aguas del mar salado escurrían. Quebrantado ante esa visión de destrucción, volví a la tierra con el corazón entristecido. El recuerdo de tantas personas que por rechazar el perdón divino habían sido consumidas por el fuego me dejaba profundamente debilitado. En los días siguientes no encontré fuerzas para escribir. Regresé otras veces a la colina con la esperanza de que todo aquello fuese una pesadilla. Pero en el lugar del valle fértil, yo solamente conseguía percibir aquel caos. Demoré varios días para que yo volviera a tener el ánimo de proseguir con los escritos del rollo. Gracias. ¿Ya? Entonces Abraham subió a mirar y vio todo esto devastado, lo que era antes como el jardín del huerto del Edén, ya no era más que un lugar lleno de cenizas, de azufre y de cenizas. Y las aguas del mar muerto ya estaban cayendo en ese lugar. ¿Ya? Verso 28. Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. ¿Ya? Entonces, lo que estamos viendo acá es como el lago de fuego, ya que se va a dar en el juicio final. A eso lo tenemos que asociar. Esto que pasó se va a volver a suceder y tiene esa representación del lago de juicio del juicio final. Es una sombra de lo porvenir. Entonces, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 11. Libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 11. Dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Ya? Entonces ahí está haciendo mención al lago de fuego. Ya vimos en Apocalipsis 16 que en las copas de la ira ni con eso se arrepintió la gente. Entonces toda esa simiente de la serpiente, toda esa cizaña que no va a obedecer al Todopoderoso, ni siquiera al final se va a arrepentir de todo el pecado, ya es toda esa simiente que tiene que ser lanzada al lago de fuego. ¿Ya? Verso 29, verso 29, perdón. Verso 29, estamos en el libro de Génesis, capítulo 19, verso 29, dice: así, cuando destruyó
Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Entonces, Lot es liberado por la intervención de Abraham, porque dice que Dios se acordó de Abraham para salvar a su pariente, ¿ya? ¿Y a quién puede tener una semejanza? Ya lo hemos visto, una alegoría a Abraham, a Yeshua, intercediendo ante el Padre por Lot, que es el Israel, el descendiente de Abraham, ¿ya? Su remanente que obedece al Todopoderoso, ¿ya? Entonces, a todos los que obedecen la Torá, tenemos un mediador que es Yeshua, que está intercediendo por nosotros. Tenemos que aceptar el sacrificio que Él hizo por nosotros, ya, volver al Todopoderoso y podemos obtener esa perla de la salvación que Él nos está dando. Verso 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. ¿Ya? Entonces se fue de Zoar porque tenía miedo que el juicio sobre esta ciudad llegara de forma repentina y en forma que fuera luego, o sea que fuera pronto, ¿ya? Prontamente se liberara el juicio contra esa ciudad. Por favor, si me pueden leer el libro de Jacer 19:55, por favor. Y Lot y 2 de sus hijas permanecieron con él huyendo y escaparon a la cueva de Adulam y permanecieron allí por algún tiempo. Gracias. Ya, entonces el libro de Jacer nos está contando que se fueron a la cueva de Adulam. Ya, esta cueva está situada a 24 kilómetros al suroeste de Jerusalén, o sea, en la tierra de Israel al sur. ¿Ya? Ahí está ubicada esta cueva de Adulam. Y esta cueva, desde unos comienzos, nosotros podemos ver en los libros de Samuel que fue ocupada como refugio por David, por Saúl, ¿ya? Entonces esta cueva igual era conocida y era importante dentro del pueblo de Israel, ¿ya? Vamos al libro de Primera de Samuel, acompáñenme al libro de Primera de Samuel, libro de Primera de Samuel 22:1. Libro de Primera de Samuel, capítulo 22, verso 1. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. ¿Ya? Ahí entonces vemos a David que estaba en la cueva de Adulam, y vamos al libro de Segunda de Samuel 23:13. Segunda de Samuel, vamos al libro de Segunda de Samuel, capítulo 23, verso 13. Verso 13 dice: y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. ¿Ya? Entonces acá David estaba en la cueva de Adulam, y tengo otro testigo de la cueva de Adulam que está en Primero de Crónicas 11:15. Vamos al libro de Primera de Crónicas 11:15. Primera de Crónicas, capítulo 11, verso 15. Dice: y 3 de los 30 principales descendieron a la peña, a David, a la cueva de Adulam,
estando el campamento de los filisteos en el valle de Rafaim, ¿ya? Entonces ahí tenemos la cueva de Adulam, donde dice el libro de Jacer que fue Lot y sus dos hijas a vivir después que escaparon de Zoar por temor de que el juicio viniera repentinamente y prontamente a esta ciudad. Continuamos. Verso 31. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Entonces, lo que sucede acá es que ellas creyeron que, al igual que en la gran inundación universal, había sido destruida todo ser viviente, ya toda la raza humana había sido exterminada. Eso es lo más probable que hayan pensado estas mujeres. Y pensaban que a lo mejor ellos eran los únicos que habían sobrevivido a esta destrucción de Sodoma. Verso 32. Ven y demos de beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservemos de nuestro padre descendencia. La palabra descendencia que se utiliza acá, ya la hemos visto, ya deberíamos conocerla, ya deberíamos saber que es la palabra H2233, que es en hebreo Sera, ya, que significa esperma, linaje, ya, semen. Eso es lo que significa esa palabra. Y de aquí descienden los moabitas. Los moabitas y amonitas descienden de estas dos hijas de Lot. Verso 33. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche. Y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. ¿Ya? Entonces no se dio por enterado. Verso 34. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Entonces la palabra descendencia es la palabra H2233, que significa Sera. ¿Ya? ¿Qué era lo que ellos querían? Que la simiente de Lot no se fuera mutilada, que no se secara esa descendencia, ¿ya? Porque si ellas creían que eran los únicos sobrevivientes, se iba a acabar la humanidad. Entonces, por algo el Todopoderoso los había salvado, ¿ya? Entonces ellos lo que pensaban era eso. Verso 35. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. ¿Ya? Entonces no la sintió. ¿Ya? Entonces ya hemos visto que han pasado el tema de beber en exceso puede traer consecuencias fatales para nuestra vida, ¿ya? Puede hacer que caigamos en pecados que después no podamos darle solución, ¿ya? Ya vimos lo que pasó con Noé cuando se embriagó, y ahora estamos viendo otro caso de embriaguez con Lot, ¿ya? Que tiene que haber excedido en el vino bebido, ¿ya? Verso 36. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Entonces las dos hijas de Lot quedaron embarazadas. Verso 37. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. ¿Ya? Entonces la palabra Moab significa de mi padre yo lo concebí. Eso es lo que significa Moab. De mi padre yo lo concebí. También el nombre Moab es el nombre de un territorio que está después al este del Jordán. O sea, está la tierra de Israel, está el Jordán, tú cruzas el Jordán y al otro lado está la tierra de Moab. ¿Ya?
porque después salieron de la cueva de Adulam y se fueron a habitar al este del Jordán. Y entonces, cuando dice hasta el día de hoy, se refiere hasta cuando el escritor de Génesis, que fue Moshe, y escribió el Génesis. Ya, por eso dice hasta hoy, ya hasta que Moisés escribió el libro. Y la palabra Moab se escribe con V, Moab, ¿ya? Moab, con V. Si que le puede poner en su Biblia, Moab con V. Eso es en hebreo. Y Moabim, esto es en plural, Moabim, ¿ya? Esto significa más de dos, ¿ya? La terminación im en hebreo se le da al masculino y significa plural, ¿ya? Cuando nosotros en español tenemos una palabra, no sé, puede ser la palabra perro, y si queremos decir más de un perro, le agregamos la S, ¿ya? Y dice perros, ¿ya? Y nos referimos a más de un individuo. Y en el caso del hebreo, se le agrega, esta es una palabra masculina, y se le agrega la palabra im, para decir más de uno, cuando es plural. Entonces, Moab es en singular, es una persona, y Moabim son más de una, ¿ya? Entonces, más de una persona, Moabim en plural y Moab en singular, ¿ya? ¿Qué significaba? Significaba de mi padre yo lo concebí, de mi padre yo lo concebí. Eso significa Moab. Y mi esposa, si me puede leer el libro de Jacer, 19:58, por favor. Y ellas dos se acostaron con su padre y fueron preñadas y dieron a luz hijos, y la primogénita llamó el nombre de su hijo Moab, diciendo, de mi padre yo lo concebí. Él es el padre de los Moabim hasta este día. Gracias. Entonces, en su Biblia usted le puede poner lo que se llama, porque ahí aparece escrito con Moab, con B. Y Moabitas aparece acá en plural, Moabitas. ¿Ya? Esa es la transliteración al español, pero esa es la forma correcta en hebreo. Continuamos. Verso 38 dice, la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Entonces, hasta hoy, está diciendo hasta hoy, porque es hasta el tiempo que el escritor del libro, que fue Moisés, estaban los moabitas, ¿ya? El nombre de él es... El nombre del hijo de la menor es Ben-Ami, ¿ya? Ben es la palabra hijo, ¿ya? Y Ami, aquí es Am, que es pueblo. Esto es como Abraham, ¿ya? Abraham. Y la palabra Am significa pueblo, y la terminación con I, yo la otra vez lo vimos, que cuando en Melquisedec, cuando termina en I, es porque es mi pueblo, es mío, ¿ya? Esa es la terminación de mi pueblo. Entonces, hijo de mi pueblo. Entonces, lo que quiere decir, él es el padre de mi pueblo. Él, ¿quién él? Lot. Lot es el padre de mi pueblo. Eso significa Ben-Ami. Ben-Ami. Su nombre Ben-Ami. Acá.
lo vamos a escribir en hebreo, aparece como Ben. Una men y una jiri. Aquí trae una pataj y aquí trae una segol. Ya, acá lo tenemos en hebreo. Entonces esta una bet que se cambia por una b, esta es una nun, ya es una nun. Entonces estos tres puntitos se llaman segol, que es una e, y esta es una nun, que es una n. Entonces aquí diría ben, y acá tiene una ajim, que es como una letra muda, y abajo tiene una pataj, que es una a, una men, que es una m, y aquí la men tiene un puntito, ¿ya? Y este puntito con esta yud, esta una yud, esa letrita así es una yud, esta es una vocal, ¿ya? Y es la i, ¿ya? Entonces, esta tiene un sufijo, esta palabra en hebreo tiene el sufijo que es mío, ¿ya? Por eso dice, hijo, él es el padre de mi pueblo, ¿ya? Ese es lo que significa ven a mí, ¿ya? Espero que haya quedado claro. Más adelante puedo enseñar, en algún momento vamos a tener que enseñar, aunque sea a leer el hebreo ya, lo más básico para que ustedes puedan tener el conocimiento. Así que vamos a hacer la programación, pero lo primero, lo más importante siempre va a ser aprender la instrucción primero que todo, ¿ya? También tiene un lugar al este del río Jordán, ¿ya? También tienes un territorio. Ahí están los amonitas, porque en el tiempo de Josué ellos le negaron el paso, ¿ya?, al pueblo de Israel para ir a la tierra prometida, ¿ya? Recordemos, ya, aquí está el continente africano, aquí está Egipto, aquí está Arabia Saudita, aquí están toda la costa aquí está el mar Mediterráneo, ya, el mar Mediterráneo, para acá viene Grecia, Roma, aquí está Turquía, aquí está Siria, el Líbano, acá, y digamos que acá está el río Jordán. Acá este es territorio, bueno, antiguamente en el tiempo que se está narrando, esto es Israel. Para acá está América, ya el continente americano, Estados Unidos, México, Centroamérica, y acá está el río Jordán, y Moab vivía acá. Moab y Amón vivían a este lado del Jordán, al este, porque el sol aparece por este lado cuando va girando encima de nosotros. Aquí está el comienzo del día, ya va pasando aquí, pasa por todo este lugar y llega a América y vuelve en su carro que el Todopoderoso le dejó establecido. Entonces, le voy a pedir a mi esposa si me puedes leer el libro de Jacer 19:59. Y la más joven también llamó a su hijo Benamí. Él es el padre de los hijos de Amón hasta este día. Gracias. Ya, entonces ahí tenemos los dos hijos de los descendientes de Lot que, tuvo.
Bueno, como conclusión de este capítulo 19, ya hemos visto que el Todopoderoso nos está mostrando el fin de los tiempos, ya el último periodo que tenemos que vivir sobre esta tierra, corrupta y malvada. El no poner, ya llevamos varios capítulos que el Todopoderoso nos muestra que no tenemos que poner nuestros ojos en las cosas materiales, ya, sino y no tratar de cambiar este sistema, ya no vamos a poder, no podemos desgastarnos y luchar e intentar en cambiar este sistema que ya está podrido por dentro, ya nadie, ningún presidente, ningún alcalde, ningún poder legislativo, judicial puede cambiar este sistema. Así que nosotros no buscar la prosperidad, no buscar ese evangelio de la prosperidad, no, eso no nos sirve de nada. Nosotros tenemos que buscar al Todopoderoso, su palabra, su luz, su camino, la vida y poner nuestros ojos y nuestra esperanza en lo que está por venir. Le invito a leer, como para cerrar, el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 22. Libro de Proverbios, capítulo 28, Proverbios, capítulo 28, verso 22. Verso 22 dice así: se apresura a ser rico el avaro. ¿Quién se apresura a ser rico? ¿Quién quiere ser rico? El avaro. Y no sabe que le ha de venir pobreza. ¿Ya? Entonces, en fin, todo lo material va a quedar acá y todo esto que se acumula igual va a llegar a ser de nosotros en algún momento, porque el Todopoderoso, todo lo que las naciones están acumulando va a ser para su reinado. ¿Ya? Así que el Todopoderoso los bendiga, los guarde, que ilumine sus caminos, sus vidas, y si Él lo permite y tenemos su favor, nos volveremos a ver el próximo Shabbat. Muchas gracias por escuchar los videos.